A continuación vamos a observar cómo el cristiano evangélico bautista Leonardo Lozano, conocido como Johnny E. Sawyer, fue utilizado en las manos del Señor para refutar fácilmente al católico Rodrigo de apellido Calvo. El hermano cristiano evangélico Johnny Sawyer, hijo de Dios, refutó fácilmente al católico calumniador y grosero Rodrigo. El hermano Johnny Sawyer que ven en pantalla, esa es su foto, tiene un canal de YouTube que lo pueden encontrar como Conociendo la Verdad, donde pueden encontrar muchas enseñanzas bíblicas y debates. Para encontrar este canal lo voy a dejar en la descripción de este video, pueden encontrar ahí el enlace que los llevará directamente al canal de YouTube Conociendo la Verdad. Bien, también quiero presentar al señor católico Rodrigo, un hombre de dudosa sexualidad, ya que muchos dicen que posiblemente él sea bisexual. La verdad no lo sé y no lo quiero afirmar. Este hombre a mí me ha insultado, me ha sacado la madre, me dice groserías, pero nunca quiere debatir. A continuación vamos a ver quién es este católico. Este católico Rodrigo, de apellido Calvo, es muy cuerdo, una persona que está en todos sus cabales. Se ve que es una persona muy inteligente. Vamos a ver el videíto del católico Rodrigo y después de eso comienza el debate. Para observar el debate completo, la cátedra que el hermano cristiano evangélico Leonardo Lozano le propinó al católico Rodrigo, en la descripción de este video dejaré el enlace del debate completo. Ese debate ya superó las 20,000 vistas y van a ver donde el hermano cristiano evangélico refutó fácilmente al maestro de la católica Betty Vale. Veamos. Comenzamos entonces. Bien, bueno, interesante la falacia de descalificación que utilizó Rodrigo en esta exposición, pero eso es parte de los debates, se utilizan este tipo de cosas. Mi primer pregunta para ti, Rodrigo, es, en el video que tú hiciste con Omar, indicaste que Pedro es la roca incrustada. ¿Me puedes decir de dónde sacas que está incrustada? Bueno, sí, claro, o sea, en primer lugar, lo esencial es que todo ser humano tiene de fundamento a Cristo, ¿sí? Entonces, Pedro como persona, como ser humano, y como cristiano, su primer fundamento personal es Cristo, ¿ok? Ahora, en el sentido en que es incrustado, lo vemos en Juan, ¿sí? Donde, permítanme un segundo, lo busco. No, mi pregunta es, ¿de dónde sacas? O sea, pruébame. Estoy haciendo eso. Muy bien, dice Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Después de haber comido Jesús, le dice a Simón Pedro: Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis corderos. En el 16, vuelve a decirle por segunda vez: Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. El versículo 17 le dice por tercera vez, o sea, bien insistente el Señor: Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, o sea, porque fuera tan insistente: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Se lo dice a él, a Pedro, aparte, ¿sí? No se lo dice a los demás apóstoles, se lo dice específicamente a él. Y no es que Jesús fuera ganadero, ¿no? Sino que se refería a las ovejas del rebaño, a las ovejas de la iglesia. No quiere decir que los otros apóstoles no sean pastores, sino que él tenía la primacía o la responsabilidad principal del bienestar de todas las ovejas de la iglesia. Entonces, en ese sentido, Pedro es el fundamento puesto por Jesús
en la iglesia terrena, ¿okay? Y sus sucesores. Okay, y así lo dice el catecismo también, como tú también lo leíste. Inclusive hay citas bíblicas que también podríamos mirar si lo deseas. Ok, no, yo no te pregunté eso, Rodrigo. Escucha bien la pregunta. ¿Tienes planos de construcción de la Jerusalén antigua? ¿Ok? ¿O tienes referencias que indiquen que es incrustado, haciendo referencia a que el fundamento tiene un agujero para poder incrustar la piedra que es Pedro? ¿Puedes darme alguna referencia a donde yo pueda ir? Oh, ya entiendo a lo que te refieres. A ver, lo que pasa es que yo hice un gráfico explicativo sobre cómo estaba organizada la iglesia como un edificio. Obviamente, yo utilicé, pues yo no soy dibujante, simplemente donde decía columnas, pues tomé unas columnas, no me puse a mirar qué tipo de arquitectura era, ¿sí? Ok, Obviamente, y pues obviamente sabemos que los apóstoles salieron a Grecia, salieron a muchas partes del mundo porque esa era su misión, ellos no se quedaron encerrados en Jerusalén, pues por eso también como que quise internacionalizar un poco el esquema, pero en el esquema pues obviamente sí había una piedra grandota que era la que dibujaba el edificio, o la que sustenta todo el edificio, porque obviamente, según lo que yo expliqué, Jesús es el fundamento de la iglesia y es el fundamento personal de cada creyente, de cada cristiano. o sea, ok. Entonces, dentro de esa roca puse a Pedro, ¿sí? Porque obviamente ahí se está representando la autoridad de Jesucristo dada a Pedro como cuidador de las ovejas hasta su segunda venida en gloria. Sí, Rodrigo, hasta ahí es lo que se refiere. Okay. Hasta ahí se entiende tu punto. No sé si quieres continuar con otra pregunta, Rodrigo. Sí, no, quiero que siga preguntando cuando tenga algo que preguntar. Sí, o sea, afirmas tú que eso no es de ninguna página seria, eso fue un invento tuyo. No, no es que sea un invento. Lo que pasa es que Okay. cuando uno hace un gráfico hay simbolismos que uno incorpora. Entonces, Pero lo que yo te estoy diciendo Pedro no es otra ¿tienes alguna piedra. referencia? ¿Ah? No. ¿Tienes alguna referencia? Claro, te estoy diciendo. Ok, ¿tienes algún plano Pedro arquitectónico? es el fundamento puesto por Jesús para cuidar las ovejas de todo el rebaño. Ok, Y es Rodrigo, el mira. fundamento puesto por Jesús. Ok, vuelvo. Mira, lo que yo te estoy pidiendo es una prueba arquitectónica fiable de que así eran los fundamentos. Ya. Entonces, bueno. ¿Tienes o no tienes? Vamos a espérate. La pregunta es, ¿tienes o no tú tienes? estás asumiendo, ¿sí?, que la iglesia nació en Israel y se quedó en Israel, ¿sí? No. Claro, porque es que muchas Yo de no las estoy citas del edificio, Escucha, yo no estoy preguntando muchas eso. citas del edificio de la iglesia son citadas por Pablo, y Pablo no era judío de Jerusalén, de Israel. Pero yo no te estoy preguntando yo no sé eso. si tú lo has leído en la Biblia, pero Pablo es de Tarso, Sicilia, que es en Turquía, y él era un judío que creció entre la arquitectura griega. Pero ¿Okay? yo no te estoy preguntando Entonces, eso, si tú me Rodrigo. dices que el gráfico no vale, porque no sé, como tú me decías en el chat por escrito, que mi gráfico está mal porque no se parece a una casa judía o porque no se parece al templo de Jerusalén, pues yo a eso, la verdad, yo no le veo sentido, porque es que lo que Okay. importa es que Rodrigo, primero tener en yo no te cuenta, estoy señor. Yo no te estoy preguntando eso. Yo te estoy preguntando, ¿tienes planos arquitectónicos de tu dibujo, sí o no? Es lo que te estoy diciendo. El ¿Sí o no? dibujo que Es la yo pregunta, ¿sí o no? elaboré. Pues si tú La te pones a pregunta mirar es, cualquier construcción griega, es similar a esa, así de sencillo. ¿Tú no has visto una construcción griega? ¿Has visto el Partenón? ¿Has visto las construcciones que hay en Grecia donde Pablo se crió?
Rodrigo, entonces tú me estás diciendo que Jesús es un fundamento agujerado y sobre ese fundamento agujerado se incrusta una roca de fundación. Fundamento agujerado, no, él es la plenitud de ¿Y todo. ¿Y cómo lo Es el incrustas? inicio del fin de la iglesia. Simplemente en el gráfico puse a Pedro dentro de Jesús, porque Pedro no es otra piedra distinta a Jesús. Pedro lo que hace es recibir la autoridad sobre la iglesia y sobre las ovejas. Entonces, por eso el papel que debería, que de pronto no puede hacer Jesús en este momento, porque está en el cielo, de dirigir su iglesia, se lo da a un apóstol, y en este caso es Pedro. Y en la Biblia siempre hemos visto que el pueblo de Dios, el Señor siempre ha escogido, ha tenido un elegido que pone al frente de su pueblo, de su iglesia. Siempre ha sido así. Yo no sé por qué ahora se inventan que no, que ya no es así, que en el primer siglo y que ya no es. Pero bueno, eso ya es la opinión de cada quien. Yo estoy hablando de lo que dice la Biblia y bueno, también respaldado con lo que dice el catecismo. ¿Ya? Ahora, si el gráfico no te parece que sea judío o hebreo del siglo I, pues no lo es. Pero pues como te digo, hay que tener en cuenta que Pablo tiene cultura griega, tal vez judío. Ok, me quedo sin la respuesta. Segunda pregunta. Colosenses 2:7 dice, sobre edificados, arraigados y sobre edificados, meo, quiere decir edificados, ahorita te voy a explicar después de tu respuesta, arraigados y sobre edificados en él, o sea Jesús. Para que tú seas sobre edificado, ya tuviste que haber sido edificado, ¿estás de acuerdo? Pues sí, pero bueno, eso es lo que dice tu Biblia. ¿Cómo dice? Ok. En el griego dice epeicodomeo. A ver, dame la cita otra vez, por favor. Colosenses 2:7. En el griego dice epeicodomeo. Ajá. En español, la Biblia Jerusalén dice edificados. Y la Biblia Reina Valera dice sobre edificados. Pero sea edificados, o sea, sobre edificados. Sobre edificados no es lo mismo, porque tú me estás diciendo que es que ya hay que haber edificado y que se sobreedifica, pero eso lo dice solo en tu Biblia. ¿Ya ves? Déjame terminar. Y como yo ya dije, discúlpame, pero la Biblia, la Reina Valera 1909, es la que no tiene esa alteración. Listo. Rodrigo, es mi tiempo. ¿Sí? Dale. ¿Me puedes salvar ese tiempo, Omar? Porque aquí lo voy a explicar. Sí, discúlpame. Sigue. Ok. Te voy a leer cómo dice en el griego. En el griego dice rizo kai epeicodomeo en autos kai de baio. ¿Qué quiere decir eso? Leo, un momento, Leo. Aquí ya es la parte de las preguntas. Lo que aquí se necesita es que tú preguntes. La voy a formular, estoy formulando mi pregunta. Ok, continuamos entonces. Sálvame mi tiempo, por favor, Omar. Te estoy salvando, ahorita está en pausa. Ok. Y lo que estás explicando, si quieres termina de explicar tu pregunta y le damos siguiente. Colosenses 2:7 dice, en la transliteración en español, arraigados y sobre edificados en él y confirmados en la fe. Este pasaje en el griego Westcott y Hort, en el griego bizantino, en el griego Textus Receptus que rechazas, el Westcott de Hort católico, y en el griego Nestor Aland dice rizo kai epeicodomeo en autos kai bebao en hofis katos. ¿Qué es lo que está diciendo en español? Sobre edificados. Pero la transliteración de la Jerusalén dice edificados. Continuamos con tu tiempo y haz tu pregunta, por favor. No hay problema con eso, Rodrigo. Mi pregunta es, para que tú seas sobreedificado, ¿tuviste que haber sido edificado antes, sí o no? A ver, en primer lugar, la palabra que tú mencionas en realidad es la palabra kai, la palabra G2532, ¿sí? Y dice, diccionario Strong dice, aparentemente, partícula primaria teniendo fuerza copulativa y a veces cumulativa. Y también aún así, entonces también, etcétera.
¿ok? A menudo usado en la conexión o composición con otras partículas o palabras pequeñas. Entonces, por eso es importante consultar de verdad el diccionario y no ponerse a fantasear sobre los Pero eso no pregunté. significados. Pues tú me estás diciendo que sobre edificados es la palabra acá y aquí te estoy demostrando que No, eso no Kai pregunté. no significa lo que tú estás diciendo. Entonces, y aparte de eso, partes de ese supuesto para decirme que entonces para edificar hay que sobreedificar. Entonces, partes de un supuesto para montar otro supuesto, una doble falacia. Por eso es que no te puedo contestar eso. No me puedes contestar. Porque el diccionario, claro, porque es que el diccionario... Te lo voy a volver a repetir desde el griego, desde el palabra católico. E2532. Kai, aparentemente partícula primaria, teniendo fuerza copulativa y a veces también cumulativa. Entonces tú ya dices que todo eso es sobre edificar, ¿no? No, pues Ok, no. bueno. Ok, perfecto. Ahora te lo voy a decir en el griego católico. El griego católico, Westcott y Hort, está indicando que es un verbo presente y es epeikodomeo otra vez. Mi pregunta es, el griego católico Westcott y Hort y Nestle Aland traducen sobre edificados. Para poder ser sobre edificados, ¿tuviste que haber sido edificado, sí o no? ¿Qué te decimos? Pues es que aquí tocaría, por ejemplo, ¿qué ¿Sí dice o no? el diccionario Vine? ¿Sí o no? ¿Qué dice el diccionario Vine? ¿Sí o no? La pregunta ¿Qué es sí dice? o no. Significa, y de hecho, porque también, incluso, o también, eso dice el diccionario Vine, ¿sí? Y ahora dice también el Swanson. Dice, entonces, expresión para vincular, continuar una idea. ¿Sí? Entonces, pues yo no sé. De todas maneras, si tú me dices que hay que sobreedificar o edificar, pues en cierto sentido sí hay que sobreedificar, porque como tú lo bien lo citaste en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11, pero viendo todo el contexto, desde el 10 hasta el 15, nos damos cuenta que obviamente cada cristiano edifica sobre su, pone sobre ese cimiento que es Jesucristo, y sobre ese cimiento tiene unas buenas obras y unas malas obras que al final son probadas, pero bueno, eso ya lo hablamos. Ok, voy a volver a formular la pregunta porque tú no quieres contestar. Queda un minuto, Leo. Hiciste más una afirmación que una pregunta y querías que yo estuviera como de acuerdo en tu afirmación. A ver, Rodrigo y Leo, queda nada más un minuto para una última pregunta rápida y una respuesta rápida y se acabó para continuar con lo que sigue. Vale. Ok. La Biblia Vulgata, Tichender, Westcott y Hort, Bizantino, Nested Aland y Westcott y Hort, que es católico, dice sobre edificados. La pregunta de nuevo es esta. Para poder ser sobre edificado, ¿tuviste que haber sido edificado, sí o no? Ya te respondí que sí. Hay que ser edificado en Cristo, y para eso te cité 1 Corintios, capítulo 3, versículos 10 al 15, el cual tú ya también habías citado para decir exactamente lo mismo. Listo, termino. Terminamos entonces